Este espacio es presentado a ustedes por Comunicación Alternativa, la productora de programas radiales y televisivos de César La Antigua y Asociados. Bueno, 19 de mayo de este año 2025, la ciudad, el mundo impávido no sale del asombro cómo ese buque escuela, ese barco mexicano chocó con el puente de Brooklyn, cuando habían miles de vehículos sobre ese puente que cruzan a cada momento, con la mirada sorpresiva de muchos turistas a la orilla del río Hudson. ¿Por qué? Porque el capitán no pudo activar los motores de reacción, ya que como los cruceros, esos barcos no lo tienen, no cuentan, son barcos de vela y que tenían un alcance demasiado alto como para obviar lo que era el tamaño del estrecho por donde debía pasar en el puente de Brooklyn. Es que no deja de sorprendernos. ¿Qué se pregunta la gente? ¿El capitán no supo medir, o la persona que estaba en la parte arriba, en el mástil, no dio aviso? Claro que sí, todo eso sucedió, pero aquí está el secreto. El río tenía corrientes fuertes y como el barco no poseía motores de reacción rápida para desviarlo o para frenarlo, le tocó la mala suerte de ver cómo 2 de sus tripulantes morían y otros 26 quedaron heridos. Estos jóvenes muchachos que ahora sufrirán un tremendo trauma dentro de ese buque escuela. Ayer, aquí en Nueva York, se celebró junto al gobierno mexicano una ceremonia de recordación por los 2 marineros muertos que vinieron en esta excursión, precisamente en esta época, para agradecer al gobierno de Estados Unidos y a la Armada norteamericana la oportunidad de pisar aguas territoriales estadounidenses para presentar en exhibición su buque escuela. Miren, yo llegué aquí cuando me faltaba poco tiempo para los 18 años, hace 40 y pico de años, bien largos, y una persona, un gran nadador, me dijo: La Antigua, el dragado del río Hudson para que los barcos entraran, lo hicieron en el 49 y fue la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Dragaron el río Hudson. Por eso es que el que lo ve tan tranquilo por encima se confía y no se da cuenta que por debajo eso es un demonio de fuerza y demonio de poder, para desaguar toda la contaminación de esta ciudad y también para permitir que los barcos económicos, los barcos comerciales entraran y pudieran cruzar todo el estrecho de Magallanes completo, que comprende y en algunos casos cubre la parte de Queens, del Bronx, de Manhattan, para cruzar de océano a océano. Es un dragado demasiado fuerte. El capitán parece que desconocía eso y le tocó en la tarde, para salir de la bahía neoyorquina, una corriente adversa. Por eso, aunque nos acercábamos al río, compartíamos, a veces se montábamos los jet ski y mucha gente hace kayak en el río Hudson. Siempre, gracias a mi querido hermano, tenía yo el conocimiento de saber que el río Hudson es realmente un engaño por encima, por arriba. Por debajo tiene una corriente mortal, potentísima y fuerte. Mire, lo sabe la policía, lo saben los bomberos, lo saben los servicios de emergencia. Por eso, cuando algo sucede, a quienes meten ahí es a tremendos salvavidas especializados con equipos de primera línea. El río Hudson tiene una corriente determinadamente diabólica por debajo para poder ayudar a que los barcos circulen y para producir un desagüe efectivo en esta ciudad de los quintillones de desperdicio que a cada momento son lanzados a ese río en la gran Babel de Hierro, la gran
ciudad de Nueva York. Hoy las fotos, contemplarla y también los videos crean estupor. El capitán no pudo hacer nada. Por eso que donde usted vive, conozca, lea la historia, edítese, busque una forma de crecer. Ayer escuché un locutor en el canal Telemundo que decía el río Johnson, y repetía, ¿por qué? Porque ponen gente ahí que ni siquiera se han editado, no se han educado, no conocen el área. Y yo realmente dije, Dios mío, el río Hudson de nuestra gran ciudad de Nueva York. El estilo de César, la antigua, es único. Hemos escuchado su voz con la información certera desde la ciudad de Nueva York. Para el mundo con noticias diferentes, para un pueblo diferente, cristiano en sintonía, Álvaro Luna, César la Antigua, con su voz diferente, con la certera información, desde la ciudad de New York, para el mundo noticias importantes, para un pueblo diferente, cristiano, César la Antigua, el estilo único en las noticias. César la Antigua, el reportero cristiano, desde la ciudad New York, el reportero cristiano. El estilo único en las noticias. César la Antigua, el reportero cristiana, desde la ciudad New York, el reportero cristiano. Desde la ciudad New York, el reportero cristiano. Desde la ciudad New York, el reportero cristiano. Con el palpitar de las más recientes y relevantes informaciones de lo que acontece en el mundo, aquí está el reportero cristiano César la Antigua con lo último de lo último en materia de noticias. Reporte informativo global, las noticias de esta hora en tu día informativo 19 del mes de mayo de este año 2025, las noticias inicio de semana laboral, el mundo informativo. El vehículo autónomo que circula por San Francisco, la empresa de conducción autónoma, propiedad de Alphabet, matriz de Google, ya opera en la ciudad norteamericana, donde transforma aspectos claves de la seguridad vial y la eficiencia urbana. Su tecnología marca un avance en la implementación de la conducción autónoma a gran escala. Probó Waymo,
ya está en Los Ángeles, California, los carros que se conducen solo. Ahora usted tiene el permiso, puede retransmitirnos en su frecuencia, en su página de internet, en su emisora o canal televisivo. César La Antigua, The Syndicated Show, el show sindicalizado del reportero cristiano, le autoriza a usted a retransmitir nuestras emisiones para el mundo. Entrando a nuestra página de internet con audio y video en vivo, Streaming Live, te autorizamos a retransmitirnos. Reportándote lo que pasa en el mundo, las noticias de esta hora, información. Nueva York en español. El régimen de Maduro mantiene en desaparición forzada 31 presos políticos extranjeros pese a la presión internacional. 31 de los cuales no se conoce razón. Hoy día en Venezuela, sin pruebas y violando todas las normas vigentes, el dictador venezolano capturó a ciudadanos estadounidenses, argentinos, colombianos, italianos, alemanes, israelí, peruano, España, Alemania, que se desconoce su paradero y no los ha dejado en libertad. Pese a la constante presión de la comunidad internacional, Nicolás Maduro no tiene intención de liberar 31 presos políticos extranjeros que se encuentran detenidos en Venezuela, desaparecidos en distintas mazmorras de las dictaduras de Venezuela. Donald Trump, Gustavo Petro, Javier Milei, también Giorgia Meloni, Pedro Sánchez y Benjamín Netanyahu, entre otros líderes globales, han exigido la liberación de ciudadanos apresados ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro. Pero Maduro rechaza los reclamos de Estados Unidos, Colombia, Argentina, Italia, España e Israel, alegando que una conspiración mundial en su contra no revela los lugares de detención de los 31 desaparecidos y acelera sus juzgamientos sin aportar una sola prueba legal y fehaciente por la cual los mantiene presos. Y así la gente criticando a Trump porque les apresa y les deporta a él, los de el cartel de Aragua, que él mismo fue que los envió para los Estados Unidos. Así critican estos cerdos, estos perros, estos malolientos, critican a Donald Trump porque quiere poner orden en la casa. Mire, Maduro tiene 31 personas desaparecidas, presos en mazmorras, de los cuales no da al mundo un viso, o por lo menos no les dice cómo están esas personas, ni se los deja ver a sus familiares. Quiere decir que usted cree que Maduro es mejor persona que Trump. Por eso es que el evangelio está como está, para idiotas y desbandados mentales, descerebrados, y los bandidos que los controlan y los rapiñan. Radio Espíritu Mundial, rompiendo en lo digital, vamos a sintonizar con su descarga de fe, de la mano de Jesús, con el mejor nivel. Te vas a divertir, también vamos a adorar en todo lo espiritual. Vamos a alabar a Dios, su bendición vendrá, vamos a cantar. Es la Radio Espiritual Mundial, te acompaña todo el día. Su repertorio cristiano es tu mejor guía. Es la Radio Espiritual Mundial, te acompaña todo el día. Su repertorio cristiano es tu mejor guía. Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial, vamos a sintonizar. Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial, con César La Antigua. Es la Radio Espiritual Mundial, te acompaña todo el día. Su repertorio cristiano es tu mejor guía. Es la Radio Espiritual Mundial, te acompaña todo el día. Su repertorio cristiano alaba a Dios todo el día. Con César La Antigua, tu locutor. Radio Espiritual Mundial. Y el
trágico accidente del monte en el puente de Brooklyn dejó un saldo de 2 cadetes mexicanos fallecidos y más de 20 heridos. América Yamilet Sánchez, de 20 años, y Adal Yamir Marcos perdieron la vida en este incidente que ocurrió cuando el velero de la Armada de México chocó contra el puente de Brooklyn. Según informó hoy The Associated Press, el accidente se produjo mientras el barco naval en reserva, lo que provocó que sus mástiles impactaran y se rompieran al chocar con el puente. Los cadetes mexicanos que perdieron la vida en este incidente, América Yamilet, originaria de Xacpala, Veracruz, se encontraban en uno de los mástiles en el momento del impacto. La joven, una destacada nadadora con múltiples medallas, y formaba parte de los 277 tripulantes del Cuauhtémoc, que realizaba una gira internacional conmemorativa. Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial, vamos a sintonizar. Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial, vamos a sintonizar. Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial, Radio Espiritual Mundial, vamos a sintonizar. Radio Espiritual Mundial, 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 Radio Espiritual Mundial. Reporte informativo global, las noticias de este día informativo para ti, este 19 de mayo del año 2025. La información en español desde Nueva York. Cometió fraude por 35 millones y quiso huir de su arresto en un sector con un escura submarino. Ahora enfrenta la justicia. Esta semana se definieron los cargos en contra de Matthew Piercy, quien quiso escapar de las autoridades sumergiéndose en un lago durante 20 minutos. Un hombre de California, identificado como Matthew Piercy, utilizó un escudo submarino en un intento por evadir las autoridades que buscan arrestarlo en relación con un esquema de fraude de inversiones de $35 millones. Según informó The Associated Press, Piercy, de 48 años, se declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude electrónico, lavado de dinero y manipulación de testigos. Este caso, que involucra a decenas de víctimas, ha sido descrito como los fiscales como un esquema Ponzi que devastó los ahorros de muchos inversionistas. Usted está escuchando la Radio Moderna Especial y sin límites musicales. Escúchala y vive más. Escúchala y vive más. Escúchala y vive más. Las noticias en español desde Nueva York en ARN News, Américas Radio Noticias. Estos son los 5 estados que intentan limitar la atención médica para inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. La propuesta de ambos estados buscan congelar inscripciones y limitar programas de Medicaid y Medicare que cuida gente que no paga impuestos, que no vive en este país y que no tiene derecho a desangrar los estados. California y Minnesota se encuentran en el centro de un debate sobre la cobertura de médicos para inmigrantes sin estatus legal en medio de crecientes desafíos presupuestarios del país. Según NPR, los gobernadores demócratas de ambos estados han propuesto medidas que limiten el acceso a los servicios médicos. Vienen a parir, vienen a tener hijos americanos, no pagan los impuestos, no trabajan, no reciben ayuda de gente que los pueda subvencionar como los millonarios de Estados Unidos. Todo lo hace el Estado y lo paga con nuestros impuestos. Por eso estamos en contra de que el estado de California y otros estados en Estados Unidos sigan sirviendo a una comunidad tremendamente fantasma. No conocemos de dónde vienen ni quiénes son, cuántos niños traen al mundo, cómo paren, buscando que la legislación los cubra para que los niños sean ciudadanos. Mientras tanto, los estados están gastando quintillones, millones de dólares ofreciéndole servicios médicos a gente que no paga los impuestos y no da
Por último, información hacia dónde va o de dónde viene y dónde va a tener su estadía. Es cambiante y las noticias caminan en esa misma dimensión. De un momento a otro las cosas pueden cambiar y alguien debe comunicarlo. 24 horas en contacto con la información. César La Antigua y las noticias sin límites. Es tiempo para ti y la información. El ranking del mundo en cuanto a los 10 mejores jugadores de fútbol no sorprende a nadie. En este ranking de los 10 mejores jugadores del mundo, la historia del fútbol que posiciona ocupó Leo Messi y los otros argentinos en la lista. La Federación Internacional y la Historia de Estadísticas del Fútbol publicó un ranking que declaró a Lionel Messi como el mejor jugador de todos los tiempos, entre otras figuras de la talla de Diego Armando Maradona, el Rey Pelé, Cristiano Ronaldo, quien compartió la contienda con el jugador argentino durante los últimos tiempos. Este debate tradicionalmente futbolero creció después del anuncio de la nómina, en la cual considera estadísticas individuales y colectivas a lo largo de la carrera de cada jugador. El astro rosarino, quien desempeñó un papel crucial en clubes como Barcelona, PSC, el Inter de Milán, así como la selección argentina, acumula 46 títulos, convirtiéndolo en el futbolista con más trofeos en la historia. Lionel Messi quedó como el número 1 de todos los jugadores a nivel mundial, aunque yo conozco gente que tiene su desacuerdo y que incluso dice que Ronaldinho debería estar en la lista como el mejor del mundo, el pibe Valderrama como uno de los mejores del mundo. También, ya sin hablar de los que son catedrales en el fútbol y el pensamiento de la gente, como lo es Pelé y Maradona. César tiene un canal genial, siempre aprendo, no hay rival. Noticias, risas y lo más, es el lugar al que vas. Me voy a suscribir aquí, César inspira y soy feliz. Informarme más quiero yo, con su canal siento el flow. Desde la pantalla él me habla, cada video prende mi alma. Es contenido especial, no hay nadie igual, digital. Me voy a suscribir aquí, César inspira y soy feliz. Informarme más quiero yo, con su canal siento el flow. César educa, César enseña, su contenido nunca se empeña. Siempre claro como el cristal, sirve de guía y es genial. Me voy a suscribir aquí, César inspira y soy feliz. Informarme más quiero yo, con su canal siento el flow. A nivel global, las noticias en ARN News Américas Radio Noticias desde Nueva York en español. Yo soy el reportero cristiano César La Antigua, la voz de las noticias en español de esta cadena internacional. Esto es ARN News, noticias en español desde Nueva York en Radio Espiritual Mundial. Cae en la producción industrial y el mercado inmobiliario en China. Noticias internacionales. Las
cifras más débiles de lo esperado en abril revelan un panorama incierto para la economía del gigante asiático de donde salió el COVID. La economía de China mostró señales de desaceleración en abril debido al impacto de la guerra comercial del presidente Donald J. Trump, con ventas minoritarias, inversiones en el sector inmobiliario presentando cifras más débiles de lo que habían pronosticado los economistas. El mundo y las noticias de esta hora. Macron exige a Putin demostrar una voluntad real de paz Ucrania antes de su llamada con Trump. El mandatario francés Emmanuel Macron pidió que el líder del Kremlin acepte el alto al fuego incondicional de 30 días propuesto por Estados Unidos y respaldado por Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió al mandatario ruso Vladimir Putin que acepte el alto al fuego incondicional de 30 días propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, como muestra concreta de que desea avanzar hacia la paz en Ucrania. Información, noticias, más y en menos tiempo. Noticias en español. El Papa León XIV recibió a J.D. Vance y a Marco Rubio en el Vaticano, al vicepresidente y al secretario de Estado de Estados Unidos. El Papa León XIV recibió este lunes la audiencia vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en una reunión que se prolongó durante aproximadamente 45 minutos en la biblioteca del Palacio Apostólico. La visita se produjo al día siguiente de que la misa inaugural del pontífice, celebrada en la plaza de San Pedro ante más de 200,000 personas. Según informó la República el Vaticano, durante las coordinadas y las conversaciones cordiales celebradas en la Secretaría de Estado, se reiteró la satisfacción por las buenas relaciones bilaterales y se abrazó y se subrayó la colaboración entre los dos estados, el Vaticano y Estados Unidos, la Iglesia y el Estado, así como algunos asuntos de especie importancia relativos en la vida eclesiástica y la libertad religiosa. El Vaticano también indicó que se procedió a un intercambio de opiniones sobre algunos temas de actualidad internacional, expresando el deseo de que las zonas en conflictos de respeto de derechos humanos y sobre todo la ayuda humanitaria y la ayuda y el derecho internacional vuelvan a entrelazarse y a decir presente en estos territorios de conflicto se alcance una solución negociada entre las partes implicadas. Ese es mi gran deseo, dijo León XIV. Reportándote lo que pasa en el mundo, las noticias de esta hora. Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Mantén la sintonía. Tenemos más información durante todo lo largo y ancho del día en ARN News, Américas Radio Noticias en español desde Nueva York por Radio Espiritual Mundial. Gracias por escucharnos. 19 de mayo del año 2025. Adelante en Cristo. Esta es una nueva oportunidad para hacer cosas bellas en el Señor. En la urbe de acero bajo el cielo gris, con su pluma valiente y mirada de aprendiz, despierta al pueblo con su voz clara, un periodista con alma que nunca se separa. Entre el frío y el calor en su andar matutino, lleva las noticias como viento divino. El café le acompaña, pero su fe es el motor. Siempre firme avanza, con un brillo interior.
César la Antigua al aire con pasión y verdad, trazando caminos en esta gran ciudad. Primera noticia, amanece sostén, con su voz sincera el pueblo sostiene bien. En esquinas del barrio y en la gran avenida, cada nota que toca sana alguna herida, con su crónica certera y su tono sutil. Juglares del pueblo, su misión es febril. Con cámara o grabadora su empeño no cesará. La realidad de Latinoamérica siempre contará. En su andar incansable el latido llevará. César informa lo que el alma recordará. César la Antigua al aire con pasión y verdad, trazando caminos en esta gran ciudad. Primera noticia, amanece sostén, con su voz sincera el pueblo sostiene bien. César la Antigua al aire con pasión y verdad, trazando caminos en esta gran ciudad. Primera noticia, amanece sostén, con su voz sincera al pueblo sostiene bien.